sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que nos acompaña hoy en este día para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 3 del libro de Proverbios, los primeros 12 versículos. Y vamos a estar viendo cómo Dios le habla al creyente y nos da ciertas reglas básicas del reino celestial y cómo es la voluntad de Dios para que nosotros la sigamos y seamos bendecidos a través de ella. Así que vamos a tomar este tiempo para orar y presentarnos ante Él. Que sea su Espíritu Santo el que nos ayude a entender su palabra y que podamos ser edificados a través de cada uno de los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Padre, en esta tarde te agradecemos que podemos venir ante ti y estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender hoy tu voluntad y que podamos vivir bajo cada mandamiento, Señor, y bajo cada ordenanza que encontramos en las Escrituras. Pedimos que hoy tú hables a nuestras vidas, Señor, y que sea de bendición para nosotros esta enseñanza y podamos, Padre, vivirla para ser bendecidos por tu palabra, Señor, vivir en obediencia a ti, traer gloria y honra a tu nombre, Señor. Te agradezco por cada hermano que está escuchando este mensaje y pido que donde quiera que se encuentren sean bendecidos. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, como les comentaba al inicio, hermanos, les pedía que buscáramos en nuestras Biblias Proverbios capítulo 3. Vamos a estar viendo los primeros 12 versículos y lo vamos a estar quebrando en diferentes secciones. Vamos a ver 5 partes en las cuales Dios le habla al creyente. Y la primera de ellas la vemos en el versículo 1 al 4. Nada más le voy a dar un resumen acerca de lo que vamos a ver. En los versículos del 1 al 4 del libro de Proverbios capítulo 3, vemos que nos habla acerca de ser constantes en nuestro deber porque es la manera en la que el creyente es feliz. Ser constante en nuestro deber para que podamos nosotros encontrar la verdadera felicidad. Y ahorita vamos a estar viendo exactamente qué es lo que nos dice Dios que traerá gozo a nuestras vidas. En los siguientes versículos del 5 a 6 encontramos la seguridad. ¿Pero la seguridad de qué? De vivir una vida de dependencia en Dios, porque es la única manera de estar seguros. Dependiendo totalmente de Dios, es como el creyente vive seguro. La siguiente sección lo vemos en el versículo 7 al 8 y tiene todo que ver con nuestra salud física. Aquí podemos ver que mantener el temor de Dios es lo que a nosotros nos da la manera de mantenernos también saludables. Viviendo en el temor de Dios produce un beneficio a nuestros cuerpos, hablando de nuestra salud. La otra parte la vemos del versículo 9 al 10 y ahorita vamos a estudiarlo. Nos habla acerca de cuando le servimos a Dios con nuestros bienes. Habrá la necesidad de nosotros de dar a Dios, a honrarlo con nuestros bienes, pero sabremos que no nos hará falta nada. Y la última parte de esta sección en la que vamos a dividir el capítulo 3 es el versículo 11 al 12 y tiene que ver con la disciplina de Dios al creyente. Entonces aquí vamos a ver cómo escuchar la voz de Dios en las aflicciones, ver, buscar en su palabra, en las escrituras, es la manera en la que nosotros podemos salir adelante. Entonces vamos a ver cada una de estas partes que les he comentado en cada uno de estos versículos. Entonces me gustaría leer el versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Proverbios. Dice lo siguiente: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Entonces, aquí estamos viendo en estos primeros 2 versículos, Dios hablándole al creyente. Esto es Salomón escribiendo este proverbio en la que nos habla cosas muy claras, que debemos de tener nuestra mirada continua en los preceptos de Dios. Dice el versículo 3, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Entonces, los mandatos de Dios, hermanos, los encontramos en la Biblia. Ahí encontramos los mandatos, las ordenanzas y las enseñanzas de Dios. Y pide que guardemos esos mandatos en el corazón. Nuestra voluntad y nuestros afectos, nuestros deseos, cada uno de nuestros impulsos deben estar sujetos a la voluntad de los mandatos de Dios. En todo lo que debemos hacer, todo lo que quisiéramos hacer, nuestra satisfacción debe encontrarse en los mandatos, las enseñanzas y ordenanzas que encontramos en las Escrituras. No solamente en la cabeza, sino también en nuestro corazón. Debemos guardar los mandamientos de Dios para poder hacerlos, para poder llevarlos a cabo. Una ilustración muy bonita que encontramos en el Antiguo Testamento es el Arca del Pacto. Los israelitas cargaban este mueble por todo el desierto, pero en el puro centro del Arca del Pacto estaban las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos. En el interior de ese mueble que cargaban estaba la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que el primer versículo nos habla acerca de guardar sus mandatos en nuestro corazón. Entonces nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestros impulsos deben ser siempre guiados bajo la voluntad de Dios. Y el versículo 2 dice, si lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Hay un beneficio al guardar la palabra de Dios. Hay un beneficio para el creyente
al obedecer su palabra, hay un beneficio para el creyente, guardar sus mandatos en nuestro corazón. Aquí al creyente se le habla acerca de larga vida y se le habla acerca de satisfacción, de felicidad, de gozo, que muchas personas buscan en esta vida pero no lo encuentran. Entonces, vamos a continuar con el versículo 3 y 4 aquí mismo en el capítulo 3 de Proverbios. Y dice lo siguiente: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbalas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. En estos versículos, hermanos, podemos ver que la mayor honra para el creyente es poder serle fiel a Dios. El versículo 3 nos habla acerca de que no permitamos que la lealtad ni la bondad nos abandonen, y dice: escríbela en lo profundo de tu corazón. Entonces ya en el versículo 1 vemos que se nos habla de guardar los mandatos de Dios en nuestro corazón. En el versículo 3 se nos habla acerca de guardar la lealtad y la bondad de lo más profundo de nuestro corazón. Y como creyentes, nuestro deleite, nuestro mayor deleite en la vida debe encontrarse en hacer la voluntad de Dios. Debe encontrarse en el versículo 1 y 2, conocer las ordenanzas, las enseñanzas y mandatos de Dios. Y en el versículo 3 y 4, donde encontramos que hacerlo, la lealtad y la bondad a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos vivir en comunión con Dios y con las otras personas a nuestro alrededor y vivir en paz, vivir bien con Dios y con aquellos que nos rodean. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 4 nos los dice: entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. ¿Cómo podemos encontrar paz con los vecinos, con los compañeros del trabajo, con los hermanos dentro de la iglesia y con los familiares? Nos dice el versículo 1, guarda sus mandatos en nuestro corazón. Nos dice el versículo 3, la lealtad y la bondad que no se aparten de ti, ponlo en lo más profundo de tu corazón. Entonces, al tener la palabra de Dios y obedecerla, tenemos comunión con Dios y comunión con aquellos que nos rodean. Vamos a continuar con el versículo 5 y 6 y dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yo creo que esta es la parte que más se enfatiza en el capítulo 3 o la que más hemos escuchado. No confíes en tu propia prudencia. Aquí en nuestra traducción dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces debemos recordar, hermanos, siempre la providencia de Dios. Estos son dos versículos claves de esta enseñanza que estamos viendo hoy. Ya vimos en los primeros versículos acerca de los mandatos y la voluntad de Dios, el beneficio que trae al creyente obedecerla. Tenemos paz para con Dios, comunión con Él y con aquellos que nos rodean, pero ahora nos habla acerca de la dependencia total que debe tener el creyente de Dios, recordar siempre su providencia. ¿Cuál es su providencia, hermanos? Predicaba acerca de esto el pastor Gerardo hace algunas semanas en nuestro estudio bíblico. Y lo mencionaba yo un domingo cuando predicábamos acerca del libro de Filipenses. La providencia de Dios es recordar que Dios no nos debe nada. Que Dios, todo lo que nos ha dado a nuestro alrededor es un beneficio, es una bendición agregada a aquello que nosotros merecíamos, que era un castigo. Castigo eterno por nuestro pecado y nuestra desobediencia. La provisión de Dios quiere decir que hace salir el sol para buenos y malos, que nos da todavía de comer, que pone un techo sobre nuestras cabezas, un ingreso con el cual podemos sustentar a la familia. Eso es la providencia de Dios. Entonces, para que nosotros podamos depender totalmente de Dios, se requieren dos cosas. La primera de ellas la encontramos en el versículo 5 y es la fe. Dice el versículo 5 nuevamente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento.
Para confiar plenamente con todo nuestro corazón en el Señor necesitamos fe, hermanos. Así es como el creyente cree en Él. Entonces debemos creer ¿en qué? Debemos creer que Él es capaz de hacer lo que quiera, que Él es sabio para hacer lo mejor y bueno para hacer lo mejor para aquellos que lo aman y le sirven. Creer que lo que Dios está haciendo realmente es lo mejor, que en su eterna sabiduría y su soberanía y en todo su poder y a como Él está haciendo las cosas, es lo mejor que me pudiera haber pasado. Y pongo mi confianza en lo que Dios hace realmente es el mejor camino. Confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender en nuestro propio entendimiento es reconocer que la sabiduría de Dios está mucho más allá que la sabiduría del ser humano. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos recuerdan de quién es Dios. En Job encontramos algunos de ellos y también en el libro de Jeremías acerca de cómo la voluntad, los planes de Dios son mucho más grandes. Lo que Dios está llevando a cabo, su propósito, es más importante que lo que yo pueda estar sintiendo o queriendo o deseando en este instante. Que es mucho más grande la voluntad y el plan de Dios que cualquier necesidad que yo pueda estar experimentando. Y es lo que nos dice el versículo 5. Pero el versículo 6 también nos habla acerca de la oración. Dice el versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Cómo puede el creyente buscar la voluntad de Dios? Primeramente tenemos su palabra. Podemos recurrir a la palabra escrita de Dios, la revelación de Dios dada al hombre. Y también tenemos la oración por la cual nos comunicamos nosotros con Dios. Le hacemos saber nuestra gratitud, le hacemos saber nuestras peticiones. Lo adoramos, traemos gloria y honra a Él a través de la oración y debemos buscar siempre consejo divino y dirección divina, no solo cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, sino que nos dice el versículo 6 que debemos buscar su voluntad en todo lo que hagamos. Y yo creo que eso es muy difícil para algunos de nosotros porque pensamos que ya sabemos cómo vamos a hacer las cosas y ya estamos pensando qué haremos la próxima semana, la próxima quincena, el próximo mes. Tenemos planes para el otro año, pero no hemos buscado ni consultado la voluntad de Dios. El versículo 6 nos habla acerca de buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Y conocemos su voluntad a través de las Escrituras y conocemos su voluntad a través de la oración cuando oramos de acuerdo a su voluntad para que eso sea lo que se haga en mi vida. No lo que yo quiera, sino la voluntad de Dios que se haga en mi vida. Entonces debemos buscarlo en todas las situaciones, no solamente cuando yo pienso que las cosas están difíciles. Y a partir del versículo 7 al versículo 12 encontramos 3 exhortaciones para todo creyente. Y la primera de estas exhortaciones nos habla acerca de la humildad y la encontramos en el versículo 7. Dice lo siguiente: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. El versículo 7 nos habla acerca de reconocer a Dios en todo lo que hagamos y no impresionarnos por nuestra propia sabiduría, porque muchos de nosotros nos creemos muy sabios. Ya sabemos cómo vamos a resolver los problemas de la próxima semana, la próxima quincena, el próximo mes, y le decimos a Dios qué es lo que queremos que Él haga y cómo lo va a hacer. Y empezamos a explicarle a Dios por qué es bueno que me dé tal cosa que estoy pidiendo. Y le empezamos a decir a Dios por qué quiero que me dé, o el deseo tan pecaminoso y carnal que tengo, por qué va a ser bueno para el ministerio, para la iglesia o para mi vida espiritual. Pero ahí estamos nosotros poniendo nuestra sabiduría por encima de la voluntad y la sabiduría divina, y muchas veces creemos saber más que Él. Pero nos dice el versículo 7 que no nos dejemos guiar o nosotros no confiemos en nuestra propia sabiduría, y dice la siguiente frase: en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Habla acerca de un
cambio, un arrepentimiento, una negación a lo carnal, a lo natural, a lo que la carne quiere, y una confianza plena en Dios y alejarnos de esas cosas de maldad. Y hay un versículo en la Biblia que me recuerda tanto y se encuentra en Job capítulo 28, versículo 28, y lo vamos a leer. Job 28, 28. Dice lo siguiente: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártese del mal es el verdadero entendimiento. Entonces lo que Job está diciéndole a toda la humanidad es de que el temor al Señor es la verdadera sabiduría. ¿Por qué el temor a Dios es la verdadera sabiduría? Porque al temer a Dios, al reconocerlo en nuestras vidas, al saber que hay un Dios que todo lo ve, que tiene un estándar precioso de lo que es bueno y lo que es malo, me evitará a mí cometer actos de pecado, actos de desobediencia, actos de rebelión. Voy a poder vivir una vida de sabiduría al conocer la voluntad de Dios y reconocer que un día le daré cuentas a un Dios santo. Y dice la segunda parte del versículo 28, apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Quién es realmente una persona entendida? Aquel que reconoce a Dios, pero no solamente lo hace en la cabeza, no solamente es un entendimiento porque lo leemos, sino que ha llegado a su corazón, como veíamos en el versículo 1 y 3, que esos mandatos de Dios, que esas enseñanzas, que aquello que la Biblia nos enseña, la fidelidad a Dios ha venido a nuestro corazón, ha provocado un cambio en nuestro estilo de vida. El Espíritu Santo nos ayuda a ponerlo por obra y cambiamos nuestro estilo de vida, nos apartamos del mal. Y dice el versículo 7, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. ¿Y qué es lo que produce todo esto? Apartarse del mal, reconocer a Dios, temerle, reconocer que un día le daremos cuenta a Dios. Bueno, leamos el siguiente versículo, dice Proverbios 3, versículo 8. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Dice el autor de este proverbio que al no dejarnos impresionarnos por nuestra propia sabiduría, reconocer que un día le daremos cuentas a Dios, que cambiemos nuestra manera de vivir, apartémonos del mal, trae un beneficio a nuestra salud. Que nuestros huesos serán fortalecidos y tendremos salud. ¿Por qué, hermanos? Porque no andaremos desperdiciando nuestras fuerzas y nuestra salud en cosas que no edifican o benefician. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo va a resplandecer a través de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a vivir una vida diferente, guiada por el Espíritu Santo, guiada por la palabra de Dios, guiada por los mandamientos, los preceptos y enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces reconocer a Dios y apartarse del mal trae un beneficio a nuestras vidas, y esa es la primera exhortación. La segunda la encontramos en el versículo 9 y dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Aquí, si nos fijamos, no nos está hablando acerca de dar el 10% a la iglesia, no nos habla acerca de dar la ofrenda cada domingo, cada vez que nos estemos reuniendo, pero sí nos habla a honrar a Dios con nuestras riquezas y con todo lo que nosotros producimos. Entonces, en la palabra de Dios sabemos que nosotros, nuestro cuerpo, también debe honrar a Dios. Nuestro espíritu debe honrar a Dios. Pero ¿por qué nos dirá la palabra de Dios que también con nuestros bienes debemos nosotros honrar a Dios? Por la sencilla y importante razón que también todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Igual que nuestro cuerpo, igual que nuestro espíritu, todas las posesiones que tiene el creyente le pertenecen a Dios, y nos está pidiendo honrarlo con todo lo que tengamos, honrarlo con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con cada una de las posesiones y bienes materiales que tiene el creyente. Y vamos a ver cuál es el resultado de honrar a Dios con nuestros bienes.
Dice el versículo 10, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Aquí está hablando acerca de que Él suplirá nuestras necesidades, que no tendremos necesidad de ninguna cosa al honrar a Dios con nuestros bienes materiales. La primera de estas exhortaciones es acerca de nuestro carácter, de nuestro ego, del orgullo, del creer que sabemos más. La segunda va hacia nuestra cartera al honrar a Dios con nuestros bienes materiales. Y la tercera de estas exhortaciones la encontramos en el versículo 11 y habla acerca de la disciplina divina. Y dice el versículo 11, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Hermanos, a nadie nos gusta cuando se nos disciplina. Pero hay ocasiones, bíblicamente, Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de cómo Dios como Padre disciplina a aquellos que ha tomado por hijos. Entonces nosotros no debemos despreciar la disciplina ni cansarnos de la disciplina que proviene de parte de Dios. Y yo sé que hay ocasiones donde pensamos que la disciplina de Dios es demasiada presión sobre nosotros o que dura demasiado o es demasiado tiempo, pero hay un consuelo para el creyente durante el tiempo de disciplina de Dios. Y quiero decirle que si Dios lo disciplina, usted gócese, porque quiere decir que Él lo ha tomado por hijo, que Él está corrigiendo actitudes, que Él está corrigiendo hábitos, malos hábitos, que Él está corrigiendo malos pensamientos, malas maneras de vivir para hacernos más perfectos y más a la imagen de Cristo Jesús. Y el consuelo que tiene el creyente en tiempos de disciplina, en que Dios nos empieza a guiar nuevamente a su camino, lo encontramos en el versículo 12 y dice lo siguiente, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. ¿Cuál es nuestro consuelo en tiempos de disciplina? El consuelo del creyente en tiempos de disciplina es de que Él nos ama y ese es el motivo por el cual nos está disciplinando. Él nos ama, hermanos. Y si pudiéramos ver esta serie de enseñanzas encontramos en Proverbios capítulo 3, podremos encontrar que la felicidad del creyente se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Podemos encontrar que la seguridad del creyente se encuentra confiando plenamente en Él. Podemos encontrar que la salud del creyente se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Creer en lo que Él nos ha hablado, podemos encontrar que la estabilidad financiera del creyente se encuentra en honrar a Dios con todos nuestros bienes y podemos ver que en la disciplina, en la manera en la que Dios corrige a sus hijos, Él está con nosotros y Él nos ama. Por lo mismo hoy les animo a cada uno de ustedes, hermanos, que creamos plenamente en su palabra, lo obedezcamos, nos apartemos del mal, honremos a Dios con nuestros bienes, que creamos a su palabra y que en tiempos de disciplina recordemos que Él nos ama y aunque parezca demasiado tiempo, aunque parezca que es demasiado lo que estamos experimentando, Él lo hace para que nosotros podamos venir a su camino y ser perfeccionados. Espero que la enseñanza de hoy, hermanos, haya sido de bendición para ustedes y vamos a orar para concluir con este tema. Cristo Jesús, en esta tarde te agradecemos por cada uno de los versículos que hemos leído, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a meditar en cada uno de ellos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a otras partes de las Escrituras donde podemos ver cada uno de estos principios, Señor, que podamos entender tus mandamientos, que tengamos un amor por tu palabra, Señor, para conocer tu voluntad y llevarla a cabo, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje, que sean edificados, Señor, que también puedan ponerlo por obra en sus vidas, Señor. Si te estamos fallando en tus mandamientos al no obedecerte, si te estamos fallando al no honrarte con nuestros bienes, Señor,
Si estamos experimentando dolor y sufrimiento en nuestro cuerpo por no hacer tu voluntad y no apartarnos del mal, te pido, Señor, que como tu palabra nos habla, que tú nos disciplines y nos guíes a tu camino nuevamente, Señor. Que no rechacemos la disciplina que viene del cielo, Señor, sino que podamos verlo como ese gesto de amor del Padre hacia su Hijo, Señor. Te pido que podamos tener mayor entendimiento de tu palabra y que seas tú quien nos guíe día tras día. Gracias por este día que podemos escuchar tu palabra y bendecimos tu santo nombre. Amén.